En el gran teatro de la Europa del siglo XVIII, una figura se alzó por encima de reyes y generales, no solo con ejércitos, sino con el arma más inesperada, la maternidad. María Teresa de Austria, archiduquesa de Austria, reina de Hungría y Bohemia, y emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Para el mundo, era una soberana formidable que defendió su herencia con uñas y dientes. Pero en privado, era la arquitecta de una dinastía, una estratega que veía a sus 16 hijos no como familia, sino como las piezas maestras de un complejo tablero de ajedrez continental. Cada matrimonio era una alianza, cada nacimiento, un movimiento calculado para extender la influencia de los Habsburgo desde Versalles hasta Nápoles. Esta es la historia de la emperatriz que intentó controlar un continente a través de los lazos de sangre, sacrificando la felicidad de sus propios hijos en el altar del poder. Una saga de ambición, deber y el altísimo precio de un legado imperial. Viena, 1740. El palacio de Hofburg se sume en un silencio tenso. El emperador Carlos VI, el último descendiente varón de la casa de Habsburgo, ha muerto. Sobre los hombros de su hija de 23 años, María Teresa, cae el peso de un imperio vasto y heterogéneo, un mosaico de reinos, ducados y pueblos que se extiende por el corazón de Europa. Ella nunca debió reinar. Durante años, su padre había rezado por un heredero varón, un sucesor que garantizara una transición pacífica y consolidara el poder de la dinastía. Pero el destino le concedió 3 hijas. Ante la inevitable realidad, Carlos VI dedicó las últimas 2 décadas de su vida a una obsesión diplomática, la pragmática sanción de 1713. Este edicto, una obra maestra de la jurisprudencia y la persuasión, declaraba la indivisibilidad de los territorios de los Habsburgo y, crucialmente, reconocía el derecho de su primogénita a heredar todos sus dominios. El emperador recorrió Europa, metafóricamente de rodillas, comprando, suplicando y negociando el reconocimiento de la sanción por parte de las potencias extranjeras. Reyes y príncipes firmaron el documento, asegurando su lealtad con solemnes juramentos. Parecía que el futuro estaba asegurado, pero las promesas hechas a un emperador poderoso se desvanecen con su último aliento. Apenas 2 meses después de la muerte de Carlos, el joven y ambicioso rey de Prusia, Federico II, rompió su palabra. Sin una declaración de guerra formal, sus ejércitos cruzaron la frontera y se apoderaron de Silesia, la provincia más rica de los Habsburgo. Fue un acto de agresión calculado, una apuesta audaz basada en una premisa universalmente aceptada: que una mujer joven, sin experiencia en el gobierno ni en la guerra, sería una presa fácil. Federico no estaba solo. Pronto Baviera y Francia se unieron a la contienda, cada uno con la intención de desmembrar el imperio y repartirse los despojos. María Teresa se encontró aislada, traicionada y rodeada de enemigos. Sus ministros, hombres ancianos que habían servido a su padre, la instaban a ceder, a negociar, a sacrificar Silesia para salvar el resto. Le hablaban de la debilidad de sus ejércitos, de las arcas vacías y de la imposibilidad de luchar en múltiples frentes. Pero subestimaron a su nueva soberana. En su interior no había miedo, sino una furia gélida y una determinación inquebrantable. Ella no era simplemente la hija del emperador, era la archiduquesa de Austria, la reina de Hungría y Bohemia. Esas tierras no le habían sido legadas para ser regaladas. Eran su herencia, su derecho divino, y lucharía por cada centímetro de ellas. El tablero de ajedrez europeo estaba dispuesto, y los reyes del continente creían haber acorralado a la reina. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a la jugadora más formidable de su generación,
La Guerra de Sucesión austriaca fue el bautismo de fuego de María Teresa. Los monarcas de Europa, liderados por el cínico Federico de Prusia, la veían como una figura decorativa, una mujer cuyo único propósito era ceder sus territorios con gracia. Pero se encontraron con una voluntad de hierro revestida de seda. Los primeros meses fueron desastrosos. El ejército austriaco, mal preparado y peor liderado, sufrió una humillante derrota en Mollwitz. Las fuerzas franco-bávaras avanzaron por el Danubio, capturando Linz y amenazando la propia Viena. La situación era desesperada. Con sus arcas vacías y sus aliados tradicionales abandonándola, María Teresa se vio al borde del abismo. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia y forjaría su leyenda. Viajó a Presburgo, la capital del Reino de Hungría, para apelar a la Dieta húngara, una asamblea de nobles fieros e independientes que históricamente habían desconfiado del poder central de Viena. El 21 de septiembre de 1741, entró en la gran sala del castillo. Vestida de luto, con una expresión de solemne dignidad, se dirigió a los magnates en latín, el idioma de la diplomacia húngara. Su discurso no fue una súplica, sino un llamado al honor y a la lealtad. Habló de la traición, de la injusticia, de la amenaza que se cernía no solo sobre ella, sino sobre todo el reino. Y entonces, en un golpe maestro de teatro político, hizo que le trajeran a su hijo de pocos meses, el futuro emperador José II. Alzándolo ante la asamblea, con lágrimas en los ojos pero con voz firme, declaró: «Nuestra única esperanza reside en vuestra lealtad y vuestro valor». El efecto fue eléctrico. Los recios nobles húngaros, conmovidos por la valentía de su joven reina y la vulnerabilidad de su heredero, se pusieron en pie de un salto, desenvainaron sus sables y gritaron al unísono la famosa frase «Vitam et sanguinem pro rege nostro María Teresia». No la llamaron reina, sino rey, el máximo honor que podían concederle. Esta escena no fue solo un momento emotivo, fue un punto de inflexión estratégico. Con el respaldo total de Hungría, María Teresa obtuvo nuevos regimientos de soldados leales y valientes, y los fondos necesarios para equiparlos. La marea de la guerra comenzó a cambiar lentamente. Sus ejércitos, revitalizados, hicieron retroceder a los bávaros y franceses. Aunque finalmente se vio obligada a ceder Silesia a Prusia en el tratado final, había logrado lo impensable. Había salvado su imperio de la desintegración. Había demostrado a un mundo de reyes escépticos que no era una víctima, sino una guerrera. Había aprendido una lección fundamental. El poder no se hereda simplemente, se conquista y se defiende. Y ella estaba dispuesta a utilizar todas las armas a su disposición, desde la diplomacia y la espada hasta el carisma y la maternidad. En un mundo donde los matrimonios reales eran frías transacciones políticas, la unión de María Teresa y Francisco Esteban de Lorena fue una asombrosa anomalía. Fue una historia de amor genuino, una asociación profunda que se convirtió en el pilar emocional y político de su reinado. Se conocieron cuando eran apenas unos niños, y la joven archiduquesa quedó prendada del apuesto y encantador duque. A diferencia de los pretendientes que le proponían, Francisco Esteban no la intimidaba, la divertía y la trataba como a una igual. Ella, por su parte, se negó a considerar a cualquier otro candidato, una muestra temprana de su férrea voluntad. Para que el matrimonio fuera posible, Francisco tuvo que hacer un sacrificio enorme, renunciar a su ducado natal de Lorena, que fue entregado a un rival de Francia para apaciguar las tensiones europeas. A cambio, recibió el gran ducado de Toscana. Fue un precio alto,
pero que pagó gustosamente por la mano de la mujer que amaba. Su matrimonio, celebrado en 1736, fue el comienzo de una colaboración única. María Teresa era, sin duda, la soberana de los dominios de los Habsburgo. Era ella quien presidía los consejos de Estado, quien dictaba la política exterior y quien comandaba los ejércitos. Francisco Esteban, aunque inteligente y capaz, nunca tuvo poder soberano sobre las tierras de su esposa. Sin embargo, su papel era crucial. María Teresa luchó incansablemente para asegurar su elección como sacro emperador romano, un título prestigioso que finalmente obtuvo en 1745, convirtiéndose en el emperador Francisco I. Este título le otorgó precedencia sobre otros monarcas y reforzó el estatus de la familia. Mientras ella se concentraba en la alta política y la guerra, él demostró ser un genio financiero. Reorganizó las finanzas de la corte, invirtió sabiamente el patrimonio de la familia y utilizó su perspicacia para los negocios para llenar las arcas del Estado, a menudo agotadas por las costosas campañas militares de su esposa. Eran un equipo perfectamente equilibrado. Su poder político y su determinación se complementaban con la calma, el pragmatismo y la habilidad económica de él. Su vida privada era tan intensa como la pública. A pesar de las inmensas presiones del gobierno, compartían una profunda conexión personal. Las cartas que se escribían revelan un afecto y una intimidad poco comunes. Él era su confidente, su consejero y su refugio en los momentos de crisis. Su amor no disminuyó con el tiempo. De hecho, se profundizó con cada uno de los 16 hijos que tuvieron. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de tensiones, especialmente debido a las infidelidades de Francisco, que María Teresa soportaba con una mezcla de dolor y pragmatismo religioso. Pero el vínculo fundamental entre ellos nunca se rompió. Cuando Francisco murió repentinamente en 1765, María Teresa quedó devastada. Vistió de luto por el resto de su vida, se cortó el pelo y convirtió sus aposentos en un sombrío santuario en su memoria. Había perdido no solo a su amado esposo, sino al coarquitecto de su poder, el socio indispensable en el gran proyecto de asegurar el futuro de la dinastía Habsburgo. Pocos gobernantes en la historia han encarnado su estrategia política de una manera tan visceral y biológica como María Teresa. Su cuerpo se convirtió en una herramienta de Estado y su vientre en la matriz del poder de los Habsburgo. Durante casi 20 años, estuvo en un ciclo casi constante de embarazo, parto y lactancia, dando a luz a 16 hijos, 5 varones y 11 mujeres. Esta asombrosa fertilidad, mientras gobernaba activamente un imperio en guerra, era vista por sus súbditos como una señal de favor divino. Pero para la emperatriz era la base de su gran estrategia dinástica. Cada niño que nacía no era solo un miembro de la familia, sino una pieza potencial en el gran tablero de ajedrez europeo. De los 16, 10 llegaron a la edad adulta, un número extraordinario para la época, gracias a las innovaciones médicas que ella misma promovió, como la inoculación contra la viruela. María Teresa proyectaba una imagen pública de madre devota, la Mutter des Vaterlandes, o madre de la patria. Se hacía retratar rodeada de su prole, creando un ideal de familia imperial que contrastaba con las decadentes cortes de sus rivales. Sin embargo, detrás de esta fachada de afecto maternal se escondía una planificadora fría y meticulosa. La educación de sus hijos era un programa de Estado rigurosamente diseñado. No se criaban para la felicidad personal, sino para el deber dinástico. Los archiduques varones recibían una intensa formación en asuntos militares
gobierno y administración para prepararlos para gobernar. Las archiduquesas, por su parte, eran preparadas desde la cuna para ser reinas consortes. Su plan de estudios incluía idiomas, música, danza y, sobre todo, el arte de la sumisión, el encanto y la influencia sutil. Debían aprender a ganarse el corazón de sus futuros esposos y cortesanos, actuando siempre como embajadoras de los intereses de Austria. María Teresa supervisaba cada detalle de sus vidas. Sus famosas cartas a sus hijos son un testimonio de su control absoluto. Les dictaba cómo vestirse, qué decir, con quién hablar y cómo comportarse en cada situación. A su hija María Carolina, reina de Nápoles, le ordenaba: «Sé la primera amiga de tu marido». A María Antonia, destinada a Francia, le advertía sobre la frivolidad y la importancia de la dignidad. Estas cartas no eran meros consejos maternales, eran directivas políticas. Cada hija era un puesto de avanzada de la influencia de los Habsburgo en una corte extranjera. Su objetivo era crear una red familiar que envolviera a Europa, aislando a su archienemigo, Federico de Prusia, y asegurando la paz y la prosperidad a través de alianzas matrimoniales en lugar de guerras. Era una estrategia a largo plazo, una inversión de sangre y afecto en el futuro de su dinastía. Los niños eran su legado vivo, las herramientas con las que pretendía esculpir el destino del continente. Pero este gran plan tenía un coste humano inmenso, exigiendo a sus hijos que sacrificaran sus deseos personales en el altar del Estado, un sacrificio cuyas consecuencias resonarían durante generaciones. Con sus hijos alcanzando la edad adulta, María Teresa comenzó a mover sus piezas por el gran tablero de Europa. Su obra maestra diplomática fue la llamada reversión de las alianzas. Durante siglos, los Habsburgo y los Borbones de Francia habían sido enemigos acérrimos, pero la emperatriz, pragmática y visionaria, comprendió que el nuevo poder ascendente, Prusia, representaba una amenaza mayor. Decidió que era hora de hacer las paces con su antiguo rival. El sello de esta nueva y sorprendente alianza sería el matrimonio más espectacular del siglo, la unión de su hija menor, la archiduquesa María Antonia, con el heredero al trono francés, el futuro Luis XVI. La joven, rebautizada como María Antonieta, fue enviada a Versalles con instrucciones explícitas de encantar a la corte y asegurar la amistad franco-austriaca. Este fue solo el movimiento más visible de su red. Su hija, María Carolina, se casó con Fernando IV de Nápoles y las dos Sicilias. Inteligente y dominante, pronto eclipsó a su débil marido y gobernó el reino en la práctica, alineando firmemente la política napolitana con los intereses de Viena. Su hijo Fernando fue casado con la heredera del ducado de Módena, estableciendo una rama de la familia Habsburgo Este en el norte de Italia. Otro hijo, Leopoldo, gobernó como gran duque de Toscana, consolidando la influencia austriaca en la península. Pedro Leopoldo, futuro emperador, también sería una pieza clave. Sin embargo, no todos los planes funcionaron a la perfección. El matrimonio de su hija, María Amalia, con el duque de Parma, se convirtió en una fuente constante de frustración. Amalia, de carácter fuerte como su madre, se rebeló contra el control materno y las constantes directivas de Viena, causando tensiones diplomáticas. La estrategia de María Teresa transformó el mapa político de Europa. Creó un poderoso bloque católico que se extendía desde Versalles hasta Nápoles, destinado a contener la ambición de Prusia y la influencia de Gran Bretaña. A través de una copiosa correspondencia, intentó dirigir los asuntos de sus hijos casados, convirtiéndolos en extensiones de su propia voluntad. Pero el control a distancia era difícil. María Antonieta
atrapada en las complejidades de la corte francesa, luchaba por ejercer la influencia que su madre esperaba. Otras hijas se sentían solas y aisladas, peones en un juego que no siempre entendían. María Teresa había logrado su objetivo principal. La dinastía de los Habsburgo-Lorena no solo había sobrevivido, sino que estaba más segura y conectada que nunca. Había comprado la paz para su imperio con la felicidad de sus hijos. Pero al tejer esta intrincada red de alianzas, también había atado el destino de su casa a las turbulentas corrientes políticas de toda Europa. La boda de María Antonieta, su mayor triunfo diplomático, contenía sin saberlo la semilla de la mayor tragedia de su familia. Un futuro que la envejecida emperatriz, obsesionada con el control, nunca podría haber previsto. Viena, a mediados del siglo XVIII, no era solo el corazón de un imperio, sino el centro de un tablero de ajedrez colosal, y la emperatriz María Teresa era su gran maestra. Con la paz de Aquisgrán consolidando su derecho al trono, su mente se volcó hacia el futuro. Su estrategia ya no se basaría únicamente en ejércitos y tratados firmados con tinta, sino en la sangre y el linaje. Sus hijos, especialmente sus hijas, se convirtieron en las piezas más valiosas de su juego dinástico, destinadas a tejer una red de alianzas que afianzaría el poder de los Habsburgo sobre Europa. Las primeras movidas de esta ambiciosa partida comenzaron en la propia corte. La archiduquesa María Ana, la hija mayor superviviente, fue la primera en ser considerada. Sin embargo, la frágil salud de María Ana y una deformidad en su columna vertebral la convirtieron en una candidata poco atractiva para las grandes cortes europeas. Con pragmatismo, María Teresa la destinó a un papel más discreto, convirtiéndola en abadesa de un convento para damas nobles en Praga, un puesto de gran prestigio y poder eclesiástico, pero alejado del gran escenario matrimonial. Este fue un movimiento menor, casi un descarte, que revelaba la fría lógica de la emperatriz, la utilidad dinástica por encima de todo. El verdadero juego comenzó con sus otras hijas. La archiduquesa María Cristina, apodada Mimi, era la favorita indiscutible de la emperatriz. Inteligente, encantadora y artísticamente talentosa, gozaba de un afecto y una libertad que sus hermanos envidiaban. Mientras tanto, otras archiduquesas como María Amalia y María Carolina eran educadas bajo un régimen estricto, diseñado para convertirlas en reinas consortes perfectas, sumisas, piadosas y, sobre todo, leales a los intereses de Austria. Se les enseñaba idiomas, música y protocolo, pero se les recordaba constantemente que su voluntad personal era secundaria frente a la razón de Estado. La corte de Hofburg se transformó en un campo de entrenamiento de élite para futuras reinas. Cada lección, cada baile y cada aparición pública era una preparación para el papel que debían desempeñar. María Teresa observaba a sus hijas no solo con ojos de madre, sino con la mirada calculadora de una estratega. Evaluaba sus temperamentos, sus fortalezas y sus debilidades, decidiendo cuál de ellas encajaría mejor en las cortes de Francia, España, Parma o Nápoles. Las primeras negociaciones comenzaron en secreto, con embajadores llevando retratos y propuestas matrimoniales a través del continente. Los nombres de las jóvenes archiduquesas se susurraban en los pasillos del poder, convirtiéndose en sinónimo de dotes, territorios y alianzas militares. Para ellas, el futuro era un mapa de Europa sobre el cual su madre movería sus destinos como si fueran figuras de marfil. La partida había comenzado, y las primeras piezas se colocaban en posición, sin saber aún el sacrificio que su reina estaba dispuesta a exigirles. La península itálica,
fragmentada en un mosaico de ducados, reinos y estados papales, era un campo de batalla perpetuo para las ambiciones de las grandes potencias. Para María Teresa, asegurar la influencia de los Habsburgo al sur de los Alpes era una prioridad estratégica. Francia y España, a través de la Casa de Borbón, habían extendido sus tentáculos por la región, y la emperatriz necesitaba un contraataque contundente. Su arma secreta no serían los cañones, sino las alianzas matrimoniales, un gambito diseñado para infiltrarse y dominar las cortes italianas desde dentro. El primer objetivo fue el Ducado de Módena, un pequeño pero estratégico estado en el norte de Italia. El elegido para esta misión fue su cuarto hijo varón, el archiduque Fernando Carlos. Su prometida era María Beatriz de Este, la única heredera de la fortuna y los territorios de la familia Este. El contrato matrimonial, negociado con una precisión implacable, estipulaba que Fernando gobernaría Módena y que de extinguirse la línea masculina, el ducado sería absorbido por el imperio Habsburgo. Fue un golpe maestro de diplomacia dinástica. Fernando, un joven de naturaleza afable y artística, cumplió con su deber, asegurando un punto de apoyo crucial para Viena en el corazón de la llanura padana. Pero la jugada más audaz y conflictiva se centró en el Ducado de Parma, gobernado por un infante español, Felipe I, nieto de Luis XIV. Su hijo y heredero, Fernando de Parma, era un peón clave. María Teresa seleccionó a su hija María Amalia, una joven de espíritu ardiente, belleza notable y una voluntad de hierro, para ser la duquesa de Parma. Amalia, que albergaba sentimientos por el apuesto príncipe Carlos de Zweibrücken, vio sus sueños románticos destrozados por el edicto imperial. La razón de Estado era ineludible. El matrimonio tenía como objetivo romper la influencia francesa en Parma y alinear el ducado con los intereses austriacos. El viaje de María Amalia hacia el sur fue una marcha fúnebre para su felicidad personal. Dejó atrás la opulencia de Viena por una corte provincial que consideraba inferior. Su carácter fuerte chocó inmediatamente con las rígidas costumbres de Parma y con la naturaleza devota y poco mundana de su esposo. Para María Teresa, el sacrificio de la felicidad de su hija era un precio aceptable por la ventaja estratégica obtenida. A través de Amalia, Viena ahora tenía una voz, a menudo conflictiva pero presente, en otra corte borbónica. El gambito italiano de la emperatriz estaba dando sus frutos, con Fernando en Módena y Amalia en Parma, y con su otra hija, María Carolina, destinada al trono de Nápoles, el sur se estaba convirtiendo en un lago Habsburgo. Sin embargo, el coste emocional de estas uniones forzadas crearía fisuras profundas en la familia imperial, demostrando que controlar reinos era mucho más sencillo que gobernar los corazones de sus propios hijos. En el corazón del imperio, no todos los hijos de María Teresa eran peones dóciles. Su primogénito y heredero, José II, era una fuerza de la naturaleza, un volcán de ideas nuevas que amenazaba con hacer erupción y transformar el orden establecido. Coronado sacro emperador romano-germánico a la muerte de su padre, Francisco Esteban, José se convirtió en corregente junto a su madre, dando inicio a una de las relaciones políticas más tensas y fascinantes del siglo. Mientras María Teresa era la encarnación del catolicismo devoto, la tradición y el absolutismo maternal, José era un producto de la Ilustración. Devoraba las obras de Voltaire y los enciclopedistas, creyendo en la razón, la eficiencia y la centralización del poder para el bienestar del Estado, incluso si eso significaba desafiar a la Iglesia y a la nobleza. Sus visiones chocaban frontalmente.
María Teresa veía sus reformas como un ataque a la fe y a los cimientos mismos de la monarquía. Él, a su vez, consideraba las políticas de su madre como anticuadas y supersticiosas. Sus enfrentamientos en el Consejo de Estado eran legendarios, una batalla diaria entre el pasado y el futuro de Austria. La vida personal de José también estuvo marcada por la tragedia y la política. Su primer matrimonio, con la encantadora Isabel de Parma, fue una rara unión de amor y afecto genuinos en la corte de los Habsburgo. José la adoraba profundamente, pero su felicidad fue efímera. Isabel, melancólica y frágil, murió joven a causa de la viruela, dejando a José devastado. Este golpe personal lo endureció, sumiéndolo en un cinismo que lo acompañaría el resto de su vida. Presionado por su madre para asegurar la sucesión, José fue forzado a un segundo matrimonio puramente político con María Josefa de Baviera. Esta unión fue un desastre desde el principio. José encontraba a su nueva esposa poco atractiva y sin ingenio, y la trataba con una frialdad cruel, negándose incluso a consumar el matrimonio. María Josefa vivió una existencia solitaria y humillante en la corte de Viena, hasta que ella también fue víctima de la viruela. La trágica muerte de su segunda esposa no hizo más que confirmar la aversión de José hacia los matrimonios de conveniencia que su madre orquestaba. Como corregente, José intentó impulsar sus reformas, abogando por la tolerancia religiosa y la abolición de la servidumbre, pero a menudo se encontraba con el muro infranqueable de la autoridad de María Teresa. Era un emperador en espera, un reformador encadenado, cuyo ímpetu por cambiar el mundo se veía constantemente frenado por la mujer que lo había puesto en el trono. Esta lucha de poder en la cima del imperio demostraba que, aunque María Teresa podía controlar los tronos de Europa, dominar la voluntad de su propio heredero era su desafío más grande y amargo. En la rígida y calculada política matrimonial de María Teresa, donde los corazones eran sacrificados en el altar de la razón de Estado, existió una deslumbrante y única excepción. Esta anomalía llevaba el nombre de su hija predilecta, la archiduquesa María Cristina, a quien en la intimidad llamaban Mimi. Su historia de amor no fue un acto de rebelión, sino un privilegio concedido, una decisión que revelaba tanto el lado maternal de la emperatriz como la envidia y las tensiones que su favoritismo generaba entre sus hijos. María Cristina era diferente. Compartía con su madre no solo la fecha de nacimiento, el 13 de mayo, sino también una inteligencia aguda y un encanto natural que la distinguían. Mientras sus hermanas eran educadas para obedecer, a Mimi se le permitía una familiaridad y una influencia sobre la emperatriz que ninguna otra persona poseía. Fue en este ambiente de afecto especial donde conoció al príncipe Alberto de Sajonia. Alberto era un segundón, un príncipe sin grandes tierras ni perspectivas de reinar, lo que en circunstancias normales lo habría descalificado como pretendiente. Sin embargo, era un hombre de gran cultura, refinamiento y probada capacidad militar. Entre él y María Cristina surgió un amor profundo y sincero, una conexión intelectual y emocional que era evidente para toda la corte. A la muerte de su padre, el emperador Francisco Esteban, María Cristina, sumida en el dolor, encontró consuelo en Alberto. Fue entonces cuando, en un acto sin precedentes, María Teresa cedió a los deseos de su hija. Desoyendo las normas dinásticas que exigían uniones con herederos de tronos importantes, permitió que María Cristina se casara por amor. La boda fue un evento magnífico, pero la decisión de la emperatriz resonó en los pasillos de Hofburg, sembrando semillas de amargura. Hermanas como María Amalia,
forzada a casarse con el duque de Parma, o María Antonieta, destinada a la compleja corte de Francia. Veían el destino de Mimi con una mezcla de celos y resentimiento. Les parecía una injusticia flagrante que ellas tuvieran que sacrificar su felicidad por el bien del imperio, mientras que a la favorita se le concedía el mayor de los lujos, elegir a su esposo. Sin embargo, María Teresa, siempre estratega, supo convertir incluso este matrimonio de amor en una ventaja política. Nombró a la pareja gobernadores de los Países Bajos austriacos, un puesto de enorme responsabilidad. Confiaba plenamente en la lealtad y la competencia de su yerno Alberto, asegurándose de que una de las provincias más ricas y estratégicas del imperio estuviera en manos seguras y devotas. Así, la excepción a la regla demostró ser, a su manera, otra jugada maestra. El amor de María Cristina y Alberto se convirtió en un pilar de estabilidad para el imperio, probando que, a veces, la elección del corazón podía alinearse, aunque fuera de forma excepcional, con los intereses de la corona. Si la historia de María Cristina fue la excepción dorada, la de su hermana María Amalia fue la cruda y amarga regla. Su destino se convirtió en el ejemplo más claro del implacable pragmatismo de María Teresa y del devastador coste humano de su gran estrategia europea. Amalia, poseedora de una personalidad vibrante, un orgullo inmenso y una belleza que cautivaba a la corte, estaba destinada a un matrimonio que la convertiría en una de las archiduquesas más infelices y rebeldes de su generación. Inicialmente, las esperanzas de Amalia se centraban en un enlace con el apuesto Carlos de Zweibrücken, un partido que, si bien no era de primer nivel, le agradaba personalmente. Sin embargo, los vientos de la política cambiaron de dirección. La necesidad de contrarrestar la influencia borbónica en Italia se volvió primordial, y el ducado de Parma, gobernado por el joven duque Fernando, se convirtió en el objetivo. El matrimonio fue decretado desde Viena, y las protestas y súplicas de Amalia fueron ignoradas. Fue enviada a Parma, un mundo culturalmente a años luz de la sofisticación de Viena. La corte era pequeña, provinciana y dominada por la influencia francesa a través del ministro Guillaume du Tillet, a quien Amalia detestaba. Su esposo, Fernando, era un hombre profundamente religioso, más interesado en los rezos y en las funciones eclesiásticas que en gobernar o en su enérgica esposa. La frustración de Amalia fue inmediata y explosiva. Se negó a ser una duquesa consorte pasiva y decorativa. Con su carácter dominante, rápidamente se hizo con las riendas del poder, desafiando abiertamente a su marido y a su corte. Inició una campaña para destituir al ministro pro-francés y reemplazarlo con consejeros leales a Austria, convirtiendo la pequeña corte de Parma en un campo de batalla diplomático. Su correspondencia con su madre se llenó de reproches y quejas. María Teresa, que esperaba sumisión y discreción, se horrorizó ante el comportamiento de su hija. Le enviaba cartas severas, amonestándola por su extravagancia, su autoritarismo y su falta de respeto hacia su esposo. Pero Amalia no cedió. Se sentía traicionada, sacrificada en un altar político, y su rebelión era la única arma que le quedaba. Su vida en Parma se convirtió en una jaula de oro. Aunque vivía rodeada de lujo, se sentía aislada y resentida. Su matrimonio era infeliz, y su relación con su madre se rompió casi por completo, hasta el punto de que María Teresa le prohibió visitar Viena durante años. La historia de María Amalia es la crónica de un espíritu indomable aplastado por el peso de la obligación dinástica. Ella fue el peón sacrificado en el gambito italiano, una archiduquesa infeliz cuyo resentimiento resonaría a través de las cortes europeas,
un recordatorio constante de que el gran plan de la emperatriz para controlar un continente se construía a menudo sobre los sueños rotos de sus propios hijos. La estrategia matrimonial de María Teresa era un tablero de ajedrez implacable, y la pieza destinada así a asegurar el sur de Italia había caído. La archiduquesa María Josefa, prometida al rey Fernando IV de Nápoles, fue arrebatada por la viruela justo antes de su partida. Para la emperatriz, el dolor fue agudo, pero la necesidad política era inmediata. El trono de Nápoles no podía quedar vacante de una Habsburgo. Sin apenas tiempo para el luto, la mirada de María Teresa se posó en su siguiente hija disponible, María Carolina, de apenas 16 años. La joven, vibrante y de fuerte carácter, fue informada de que asumiría el destino de su hermana. Su protesta fue inútil. El deber hacia la dinastía era absoluto. En 1768, María Carolina emprendió el largo viaje hacia un reino desconocido, un marido al que no conocía y una corte famosa por su laxitud y corrupción. Llevaba consigo un equipaje lleno de vestidos suntuosos, pero su posesión más valiosa era un conjunto de instrucciones secretas de su madre. La emperatriz le ordenaba ser más que una consorte. Debía ser la verdadera gobernante. Le instruyó sobre cómo ganarse la confianza de su esposo, un hombre conocido por su simpleza y su aversión a los asuntos de Estado, para luego guiar sus decisiones en favor de los intereses austriacos. El choque cultural fue brutal. La corte de Nápoles era un mundo de frivolidad y conspiraciones que contrastaba con la rígida etiqueta de Viena. Sin embargo, María Carolina demostró ser una alumna prodigiosa del juego de poder. Inteligente y ambiciosa, no tardó en comprender las debilidades de su marido y las palancas de la política napolitana. Utilizando su encanto y su intelecto, comenzó a desplazar a los ministros pro-españoles y a colocar a sus propios confidentes, siempre en comunicación con Viena. Su madre la había enviado como una extensión de su voluntad. Pero pronto descubriría que María Carolina tenía una voluntad propia, tan férrea y dominante como la de la propia emperatriz. La joven reina de Nápoles no solo estaba asegurando una alianza, estaba construyendo su propio imperio en el corazón del Mediterráneo, un poder que un día rivalizaría con el de su propia madre, sembrando las semillas de una futura tensión entre Viena y Nápoles, entre madre e hija. Si Nápoles era una pieza estratégica, Francia era la joya de la corona, el premio mayor en el gran diseño de María Teresa. La alianza con el enemigo histórico, la Francia borbónica, era la piedra angular de su política exterior, y su hija menor, María Antonia, rebautizada como María Antonieta para la corte francesa, era el sello vivo de ese pacto. Con solo 14 años, la archiduquesa fue enviada a casarse con el delfín Luis, futuro Luis XVI. El viaje en 1770 fue un espectáculo de diplomacia y poder. En una isla neutral en el río Rin, se erigió un pabellón especial para la ceremonia de entrega. Allí, María Antonieta fue despojada de toda su ropa, sus sirvientes y sus posesiones austriacas, para ser vestida de nuevo como una princesa francesa. Era un acto simbólico y brutal. Debía olvidar su origen y convertirse por completo en francesa. Nada podría haberla preparado para la corte de Versalles. Era una jaula dorada, un laberinto de rituales asfixiantes, rumores venenosos e intrigas constantes. Las facciones luchaban por el poder, y la joven l'Autrichienne, la austriaca, era vista con sospecha. Su principal deber, dictado incesantemente por su madre en sus cartas, era producir un heredero varón para asegurar la alianza. Sin embargo, el matrimonio no se consumó durante años.
un hecho que se convirtió en un humillante secreto a voces en todas las cortes de Europa. María Teresa, desde Viena, se desesperaba. Bombardeaba a su hija con cartas llenas de consejos, reproches y órdenes. Le indicaba cómo comportarse, cómo vestir, cómo ganarse a su esposo y, sobre todo, cómo influir en él para favorecer a Austria. Pero Antonieta, joven y abrumada, buscó refugio en la moda, las fiestas y un círculo íntimo de amigos, alejándose de las responsabilidades que su madre intentaba imponerle. Su aparente frivolidad y su incapacidad para concebir un heredero alimentaron a sus enemigos en la corte, que la pintaban como una extranjera derrochadora e indiferente. La joya de la corona de María Teresa, la pieza clave de su plan maestro, se estaba convirtiendo en un pararrayos para el descontento, una figura aislada en el palacio más espléndido del mundo, sin saber que las sombras que se cernían sobre Versalles eran mucho más profundas y peligrosas de lo que nadie podía imaginar. El vasto imperio de María Teresa no se gobernaba solo con ejércitos y diplomáticos. Su arma más personal y persistente era su pluma. Desde su escritorio en el palacio de Hofburg, la emperatriz tejió una red de control que se extendía por toda Europa, una red cuyas hebras principales eran sus propias hijas. Las cartas que enviaba a María Carolina en Nápoles, a María Amelia en Parma y, sobre todo, a María Antonieta en Versalles, eran mucho más que correspondencia maternal. Eran manuales de instrucciones, informes de inteligencia y herramientas de manipulación psicológica. Cada misiva era una clase magistral sobre el poder. María Teresa exigía informes detallados sobre la política de la corte, las personalidades de los ministros, las debilidades del rey e incluso los rumores más triviales. A cambio, ofrecía consejos estratégicos, a menudo con una dureza implacable. A María Antonieta le reprendía constantemente por su falta de seriedad. No te mezcles en nada, mantente al margen. Tu único asunto es ser agradable con el rey y obedecerle. Sin embargo, en la misma carta, podía deslizar una sutil instrucción para que sondeara la opinión del monarca sobre un tratado o un nombramiento que beneficiara a Austria. La emperatriz utilizaba una red de espías para verificar la información que sus hijas le proporcionaban. El embajador austriaco en cada corte, el conde Mercy Argenteau en París, por ejemplo, era sus ojos y oídos. Sus informes a menudo contradecían las versiones más optimistas de Antonieta, lo que llevaba a nuevas rondas de cartas acusatorias desde Viena. Me dicen que has sido impertinente, que te ríes en momentos inapropiados. Este control a distancia creaba una presión inmensa sobre las jóvenes reinas. Vivían en una vigilancia constante, sabiendo que cada uno de sus actos sería juzgado a cientos de kilómetros de distancia. La salud, la devoción religiosa, la elección de amistades, todo era objeto de escrutinio. María Teresa no solo quería que sus hijas fueran reinas, quería que fueran sus virreinas, extensiones directas de su política. Este torrente de tinta y papel era el verdadero sistema nervioso del imperio de los Habsburgo, una maquinaria de control familiar diseñada para asegurar que, sin importar qué rey se sentara en el trono, la influencia de Viena siempre estuviera susurrando en su oído a través de una reina Habsburgo. Versalles, el epicentro del poder y la cultura europea, se convirtió en el escenario más difícil para la gran estrategia de María Teresa. La emperatriz había previsto que su hija, María Antonieta, con su encanto y linaje, se convertiría rápidamente en una figura influyente, un puente de oro entre Viena y París. La realidad fue mucho más compleja y sombría. La principal sombra que se cernía sobre la joven Delfina
era su incapacidad para dar un heredero al trono. 7 años pasaron antes de que el matrimonio se consumara. 7 años de humillación pública, rumores maliciosos y una presión insoportable por parte de su madre. En la corte, donde la fertilidad era sinónimo de legitimidad y poder, su estado era una debilidad que sus enemigos explotaban sin piedad. Liderando la facción antiaustríaca estaban las tías solteronas del rey, conocidas como Mesdames Tantes. Ellas veían a Antonieta no como la garante de la paz, sino como una intrusa, la representante de un enemigo tradicional. A través de una campaña de susurros y desdén, minaron su posición, aislaron a la joven y criticaron cada uno de sus movimientos, desde su forma de vestir hasta su acento alemán. La respuesta de Antonieta a esta hostilidad fue crear su propio mundo. Se refugió en el Petit Trianon, un pequeño palacio en los terrenos de Versalles, donde estableció una corte informal con su círculo de amigos íntimos. Este intento de escapar de la rígida etiqueta de Versalles fue un desastre político. Fue percibido como un acto de exclusión y arrogancia. Los nobles que no eran invitados se sentían ofendidos y comenzaron a circular panfletos y caricaturas obscenas que la retrataban como una extranjera libertina y derrochadora, desconectada de la realidad de Francia. María Teresa, informada por sus espías, observaba con creciente alarma cómo su plan se desmoronaba. Sus cartas se volvieron más desesperadas, instando a su hija a abandonar sus amistades y a comportarse con la dignidad que se esperaba de una futura reina de Francia. Pero la distancia era demasiado grande y el control, por primera vez, parecía fallarle. Las sombras sobre Versalles no eran solo intrigas de palacio, eran el presagio de una tormenta mucho mayor que se estaba gestando en toda Francia. Una tormenta que amenazaba con barrer no solo a la reina, sino a la monarquía misma. En un siglo dominado por las guerras dinásticas y las alianzas cambiantes, el enemigo más temido y democrático no llevaba uniforme ni bandera. Era una plaga invisible que se deslizaba por igual en palacios y suburbios. La viruela. Para María Teresa, esta amenaza no era una cuestión abstracta de salud pública, sino una tragedia personal que había marcado a su familia y alterado sus planes más cuidadosamente trazados. La emperatriz misma había sobrevivido a la enfermedad en 1767, una experiencia que la dejó marcada física y emocionalmente. Pero había pagado un precio terrible. Vio cómo la viruela se llevaba a varios de sus hijos, incluyendo al joven archiduque Carlos José, y de forma más devastadora para sus planes políticos, a María Josefa, la prometida original del rey de Nápoles. Cada brote en Viena era un recordatorio de su vulnerabilidad y de la fragilidad de su linaje. Esta experiencia personal convirtió a María Teresa en una defensora sorprendentemente moderna de una práctica médica controvertida y arriesgada: la inoculación. A diferencia de la vacunación posterior, la inoculación implicaba introducir una pequeña cantidad del virus de una persona infectada en una persona sana, con la esperanza de inducir una versión más leve de la enfermedad y, por tanto, la inmunidad. Era un procedimiento peligroso, con una tasa de mortalidad no despreciable. A pesar de la fuerte oposición de sus consejeros y del clero, que lo consideraban una interferencia en la voluntad divina, María Teresa tomó una decisión audaz. En 1768, después de consultar con médicos progresistas, decidió inocular a sus hijos restantes, incluyendo a los futuros emperadores José II y Leopoldo II, y a la joven María Antonieta. El procedimiento fue un éxito. La familia imperial sobrevivió, y la emperatriz,
en un gesto de propaganda magistral, celebró el evento e incluso recibió en la corte a los niños de familias comunes que habían sido inoculados junto a los suyos. Esta decisión revela una faceta crucial de su carácter, una mezcla de fe profunda y pragmatismo científico. Estaba dispuesta a desafiar la tradición y a arriesgar la vida de sus propios hijos para asegurar la supervivencia de su dinastía. En su obsesión por el control, María Teresa no solo luchaba contra las potencias europeas, también libraba una guerra contra la propia naturaleza, intentando dominar el destino y proteger sus piezas más valiosas de una amenaza que ninguna corona o tratado podía detener. Tras la repentina muerte de su amado esposo, Francisco Esteban, en 1765, María Teresa se sumió en un luto perpetuo del que nunca saldría. Vestida de negro hasta el final de sus días, la emperatriz no se retiró del poder. Al contrario, se aferró a él con más fuerza, pero ahora debía compartirlo. Su hijo mayor, José, fue coronado como sacro emperador romano germánico, José II, e instituido corregente de las tierras de los Habsburgo. Sobre el papel, era una transición de poder lógica y fluida. En la realidad, fue el comienzo de una guerra fría de 15 años, librada en los pasillos del palacio de Hofburg. Madre e hijo eran dos mundos en colisión. María Teresa, la pragmática matriarca, había pasado su vida defendiendo su herencia, luchando en guerras y forjando alianzas para mantener la estabilidad de su imperio multinacional. Su política era conservadora, cautelosa, anclada en la fe católica y en la tradición. José, por otro lado, era la encarnación del nuevo espíritu de la época, la Ilustración. Impaciente, idealista y profundamente influenciado por los filósofos, veía el imperio de su madre como una reliquia anquilosada que necesitaba una reforma radical y urgente. El choque era inevitable y se manifestaba en cada decreto, en cada decisión. José abogaba por la tolerancia religiosa, proponiendo aliviar las restricciones sobre protestantes y judíos, una idea que horrorizaba a la devota emperatriz, quien veía en la unidad católica el pilar del Estado. Él quería abolir la servidumbre de un plumazo. Ella temía que una medida tan drástica provocara una revuelta de la nobleza y el colapso del orden social. Él buscaba centralizar la administración y modernizar el sistema judicial, a menudo sin considerar las tradiciones locales de húngaros, bohemios o flamencos. María Teresa, aunque ella misma había sido una reformista, creía en el cambio gradual, en el consenso y en el respeto a las antiguas costumbres. Sus cartas de esta época revelan la profunda brecha entre ambos. «No nos entendemos», le escribía a ella, frustrada. «Tus ideas son tan ajenas a las mías que me cuesta comprenderlas». José, por su parte, se sentía maniatado, un soberano en la sombra, obligado a someter cada una de sus audaces propuestas al veto de una madre que consideraba anclada en el pasado. La corregencia se convirtió en un tenso equilibrio de poder. José impulsaba sus reformas en el ejército y la burocracia, áreas que su madre le cedía con reticencia, mientras ella mantenía un control férreo sobre la política exterior y los asuntos de Estado. Viena se convirtió en el escenario de dos cortes paralelas, la austera y piadosa de la emperatriz viuda y la inquieta y filosófica del joven emperador. Para los ministros y consejeros era una situación insostenible, un juego constante de lealtades divididas. La pregunta que flotaba en el aire no era si la visión de José prevalecería, sino cuándo y a qué costo para el imperio que María Teresa había luchado tanto por preservar. El conflicto generacional se había convertido en una crisis de Estado.
La precaria paz que María Teresa había construido con tanto esfuerzo se vio amenazada no solo por las tensiones internas, sino por la ambición desmedida de su propio hijo. La prueba de fuego para la corregencia llegó en 1778, con la crisis de la sucesión bávara. Cuando el elector de Baviera murió sin herederos, José II vio una oportunidad de oro para expandir los dominios de los Habsburgo. De forma audaz y unilateral, movilizó al ejército y presionó para anexionarse una parte significativa del territorio bávaro, ignorando las complejas alianzas alemanas y el predecible antagonismo de su viejo rival, Federico el Grande de Prusia. Para María Teresa, la noticia fue una pesadilla hecha realidad. Había visto de primera mano los horrores de la guerra y había perdido Silesia a manos de Federico. La idea de arriesgar la vida de miles de sus súbditos y la estabilidad de su imperio por la ambición territorial de su hijo la llenaba de pavor. Comenzó entonces uno de los episodios más extraordinarios y tensos de su reinado. Mientras José, en su papel de comandante en jefe, se preparaba para una gloriosa campaña militar, su madre, la emperatriz, actuaba en secreto a sus espaldas. Movida por lo que ella llamaba su amor a la paz y la humanidad, inició una correspondencia clandestina con el mismísimo rey de Prusia. En sus cartas, María Teresa se distanciaba de las acciones de su hijo, presentándose como la voz de la razón y la moderación. «Es una situación terrible para mí», le confesaba a Federico, «ver mis esfuerzos pacíficos destruidos por una única persona». Este acto era, desde la perspectiva de José, una traición incalificable. Su propia madre estaba socavando su autoridad y negociando con el enemigo jurado de Austria. La guerra, que finalmente estalló, fue una farsa, conocida como la Guerra de la Papa, porque los ejércitos pasaron más tiempo buscando comida que luchando. Terminó en un punto muerto. Gracias a la diplomacia secreta de María Teresa, se llegó a una resolución en el Tratado de Teschen en 1779. Con Austria obteniendo solo una pequeña porción de territorio, José regresó a Viena humillado, su sueño de conquista frustrado. La paz se había salvado, pero la relación entre madre e hijo quedó irreparablemente dañada. La fisura ya no era ideológica, sino personal y profunda. José sintió que su madre lo había desautorizado frente a toda Europa, tratándolo como a un niño imprudente. Ella, por su parte, se convenció de que su hijo era un peligro para la monarquía, un jugador dispuesto a apostar el futuro del imperio por una ganancia incierta. El imperio se había salvado de una guerra devastadora, pero la unidad en la cúspide del poder estaba rota. El choque de visiones se había convertido en una grieta de desconfianza que anticipaba la tormenta que se desataría una vez que la matriarca desapareciera. Los últimos años de María Teresa fueron una larga y melancólica despedida. El negro de su luto por Francisco Esteban se había convertido en su piel, un símbolo visible de un dolor que el tiempo no mitigaba. El poder, sin embargo, seguía siendo su razón de ser. Aunque su salud se deterioraba visiblemente, con dificultades respiratorias y una creciente corpulencia que limitaba su movilidad, su mente permanecía tan afilada como siempre. Desde sus aposentos en el palacio de Schönbrunn, la emperatriz gobernaba a través de una voluntad de hierro y una pluma incansable. Su correspondencia era su principal herramienta de control, no solo sobre los asuntos del Estado, sino sobre su vasta prole repartida por las cortes de Europa. Las cartas a sus hijos revelan la dualidad de su carácter: una madre genuinamente preocupada y una soberana exigente y controladora.
Aconsejaba a su hija María Carolina, reina de Nápoles, sobre cómo manejar a su esposo y a los ministros. Reprendía a María Amelia, duquesa de Parma, por su comportamiento frívolo. Y sobre todo, inundaba a María Antonieta, la joven reina de Francia, con un torrente de advertencias sobre la etiqueta, la política y el deber. «Tu felicidad puede terminar de repente», le escribió proféticamente, instándola a ganarse el favor del pueblo francés y a asegurar la alianza con Austria. Su piedad, siempre profunda, se intensificó con la edad, rozando la intolerancia. Financió la reconstrucción de iglesias y conventos, pero también mantuvo políticas severas contra aquellos que no profesaban la fe católica, un punto de fricción constante con su hijo José, el campeón de la tolerancia. Vivía en un mundo de recuerdos, rodeada de retratos de su esposo y de sus hijos, muchos de los cuales ya habían fallecido. La pérdida de varios de sus vástagos por la viruela había dejado cicatrices imborrables en su alma. Este dolor personal alimentaba su obsesión por asegurar el futuro de los supervivientes y a través de ellos, el de la dinastía. A pesar de su melancolía, no dejó de trabajar. Impulsó reformas educativas y sanitarias y supervisó la administración con una atención al detalle que asombraba a sus ministros. Era la gran matriarca de Europa, una figura imponente cuya sombra se proyectaba desde Viena hasta Versalles, desde Nápoles hasta Bruselas. En noviembre de 1780, un resfriado se complicó rápidamente. Consciente de que el final estaba cerca, se enfrentó a él con la misma fortaleza con la que había enfrentado todas las crisis de su vida. Reunió a su lado a los hijos que estaban en Viena, incluido José. La relación con su heredero seguía siendo tensa, pero en esos últimos momentos hubo una tregua. El 29 de noviembre, tras una larga agonía, la emperatriz que había salvado un imperio y redefinido la política europea, exhaló su último aliento. Su ocaso no era solo el final de una vida, sino el cierre de una era. La Europa que ella había conocido y moldeado estaba a punto de ser transformada por las ideas radicales que su propio hijo estaba ansioso por desatar. Con la muerte de María Teresa, las riendas del poder pasaron por completo a manos de José II. El dique de contención se había roto. Durante 15 años, había acumulado frustración y un detallado plan de reformas que ahora, finalmente, podía ejecutar sin la supervisión de su cautelosa madre. En una década frenética, José desató un torbellino de cambios que sacudió los cimientos del imperio. Emitió más de 6.000 decretos y 11.000 nuevas leyes. Su edicto de tolerancia de 1781 concedió una libertad religiosa sin precedentes a luteranos, calvinistas y ortodoxos, y mejoró la situación de los judíos, desmantelando una de las políticas más arraigadas de su madre. En 1781, abolió la servidumbre personal, liberando a millones de campesinos de la subyugación a la nobleza. Centralizó la administración, haciendo del alemán el idioma oficial en todo el imperio, para disgusto de húngaros y checos. Reformó el Código Penal, limitó el poder de la Iglesia Católica y disolvió cientos de monasterios que consideraba improductivos. Eran reformas ilustradas, bien intencionadas y, en muchos aspectos, adelantadas a su tiempo. Pero su implementación fue brutalmente rápida, autoritaria y carente de la sensibilidad política que caracterizaba a su madre. José no negociaba, imponía. El resultado fue el caos. La nobleza se sintió atacada, el clero despojado de sus privilegios y las diversas nacionalidades del imperio se resintieron de la germanización forzosa. Estallaron revueltas en los Países Bajos austriacos y en Hungría,
amenazando con desintegrar el mismo imperio que él pretendía fortalecer. Mientras tanto, el gran tapiz dinástico tejido por María Teresa comenzaba a deshilacharse bajo la presión de una nueva era. En Francia, su hija María Antonieta, la austriaca, se convirtió en el blanco del odio popular, un símbolo de la extravagancia y la desconexión de la monarquía. Los consejos políticos de su madre, diseñados para una corte del antiguo régimen, resultaron inútiles frente a la marea revolucionaria que se avecinaba. En Nápoles, María Carolina luchaba por mantener el control en un reino plagado de intrigas. En los Países Bajos, la gobernadora María Cristina, otra de sus hijas, se enfrentaba a una rebelión abierta contra las reformas de José. Solo Leopoldo, en el Gran Ducado de Toscana, parecía haber heredado el pragmatismo de su madre, gobernando como un monarca ilustrado de éxito. El legado de María Teresa era una paradoja. Había colocado a sus hijos en los tronos de Europa, creando una red de poder Habsburgo sin precedentes. Les había dado coronas, pero no podía darles la capacidad de gobernar en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Su estrategia de control a través de la sangre había asegurado la supervivencia de la dinastía, pero también había expuesto a sus hijos a las tormentas políticas que definirían el final del siglo. El sueño de un continente controlado por su familia se enfrentaba a la cruda realidad de la revolución. Al final de este largo viaje, a través de una vida de poder, guerra y diplomacia familiar, la pregunta fundamental sobre María Teresa permanece. ¿Fue la gran estratega que aseguró el futuro de Europa o una madre tiránica que sacrificó la felicidad de sus propios hijos en el altar de la ambición dinástica? La respuesta, como la propia emperatriz, es compleja y está llena de contradicciones. Para sus súbditos, especialmente en el corazón de sus dominios austriacos y bohemios, fue la Mater Patriae, la madre de la patria. Heredó un estado al borde del colapso y lo transformó en una potencia moderna y centralizada. Sus reformas en la administración, la educación, la economía y el ejército sentaron las bases de la Austria moderna. Sobrevivió a guerras devastadoras, se enfrentó a los monarcas más poderosos de su tiempo y no solo salvó su corona, sino que fortaleció su linaje. Su pragmatismo y su incansable dedicación al Estado le ganaron un respeto y una lealtad que pocos soberanos han logrado. Sin embargo, para sus hijos, la imagen es muy diferente. En su correspondencia privada, emerge la figura de una matriarca dominante, a menudo fría y manipuladora. Los matrimonios que arregló fueron transacciones políticas, calculadas, donde el afecto y la compatibilidad personal eran consideraciones secundarias, si es que se consideraban. Utilizaba la culpa, la presión y una red de espías para controlar sus vidas, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Exigía obediencia absoluta, no solo como madre, sino como jefa de la Casa de Habsburgo. Para María Amelia en Parma, su matrimonio fue una fuente de infelicidad constante. Para María Antonieta en Francia, la presión de ser un peón en la alianza franco-austriaca contribuyó a su trágico destino. María Teresa no veía distinción entre su deber como madre y su deber como soberana. Su familia era su herramienta política más valiosa. Sus hijos e hijas eran embajadores, generales y reinas consortes, cuya función principal era servir a los intereses de Viena. ¿Fue esto tiranía? Según los estándares del siglo XXI, sin duda. Pero en el contexto del absolutismo del siglo XVIII, era la norma. Era una monarca que veía a su estado y a su familia como una entidad única e indivisible. Su legado, por tanto, es dual.
Fue una de las gobernantes más eficaces y formidables de su era, una mujer que triunfó en un mundo de hombres a través de la inteligencia, la tenacidad y una visión clara para su dinastía. Al mismo tiempo, fue una madre que exigió sacrificios inmensos a sus hijos, marcando sus vidas con el peso de la corona. No fue ni una santa ni un monstruo, sino una figura de poder absoluto, una arquitecta de imperios cuya materia prima fue la sangre de su propia familia. La madre de Europa, una estratega brillante cuya humanidad a menudo quedó eclipsada por la implacable lógica del poder.